Esa mañana había llegado una carta anónima, escrita con una letra irregular y garabateada, con palabras que me dejaron un sabor amargo en la boca: no eres la única heredera. Maritza la había ignorado cuando se la mostré. Algún mentiroso desesperado que busca dinero, dijo, poniendo los ojos en blanco mientras tiraba la carta a la encimera de la cocina. Pero había algo en la forma en que desviaba la mirada, en la forma en que alcanzaba su taza de café un poco demasiado rápido, que hizo que un destello de duda se deslizara por mi columna vertebral. Me dije a mí mismo que no era nada, que estaba siendo paranoico, pero la semilla había sido plantada, y las raíces de la sospecha se habían hundido profundamente. Pasaron los días, pero las palabras de la carta se negaban a desvanecerse. Me encontré vagando por la ciudad, haciendo preguntas en voz baja, observando rostros en busca de la más mínima pista de reconocimiento cuando mencionaba el nombre de mi padre. Algunas personas desviaban la mirada. Otras dudaban antes de responder. Y luego estaban aquellos que se demoraban demasiado antes de hablar, como si estuvieran decidiendo si decirme algo que no estaba preparado para escuchar. Fue en la oficina de registros, enterrada bajo décadas de documentos amarillentos y recibos desmoronados, donde encontré la primera grieta en los cimientos de mi certeza. Una escritura de propiedad, firmada hace años, con el nombre de mi padre, pero debajo, otro nombre, uno que no reconocí. Julián. La tinta se había desvanecido, pero la implicación era tan nítida como el filo de un cuchillo. Otro hijo. Otro heredero. Apreté el papel con tanta fuerza que casi se rompió entre mis dedos. Quería creer que era un error administrativo, una coincidencia sin sentido. Pero al trazar la firma con el pulgar, sentí una fría certeza asentarse en mis huesos. Esto era real. Y si esto era real, entonces la vida que había construido, las verdades a las que me había aferrado, estaban a punto de deshacerse. La voz de Maritza se coló en mis pensamientos, su risa resonando en recuerdos que ahora se sentían distantes, distorsionados. Pensé en las llamadas nocturnas que nunca explicaba, los viajes inesperados a la ciudad, la forma en que a veces parecía perdida en sus pensamientos cuando pensaba que yo no la estaba mirando. En ese momento, lo había descartado todo como las tensiones normales del matrimonio, las pequeñas y olvidables fracturas que vienen con el tiempo. Pero ahora, de pie en la tenue luz de la oficina de registros, mirando el nombre de un hombre que era de mi sangre, me di cuenta de que esas fracturas habían sido señales de advertencia todo el tiempo. Tenía que enfrentarme a ella. Tenía que oírla decirlo. Esa noche, puse el documento sobre la mesa que había entre nosotros. Explícamelo, dije, con la voz firme a pesar de la tormenta que había dentro de mí. Los ojos de Maritza se posaron en el papel y, en ese instante, lo vi, el apretamiento de su mandíbula, la forma en que sus dedos se curvaban en la palma de su mano. Ella lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Y, sin embargo, no dijo nada. El silencio se extendió entre nosotros, denso y sofocante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada latido era un tambor que señalaba el desmoronamiento de todo lo que había creído. Maritza, insistí, con la voz más baja y el tono más agudo. Dime la verdad. Exhaló, con una respiración lenta y mesurada, como si estuviera calculando su siguiente movimiento. Luego, con una calma que me heló hasta la médula, levantó la vista y dijo: Gerardo, hay algo que debes saber. Las palabras de Maritza flotaban en el aire, cada sílaba cargada de un peso que no estaba preparado para soportar. La forma en que me miró, mesurada e inquebrantable, me hizo temblar. Mis manos se apretaron contra mis costados mientras me obligaba a respirar, pero de repente la habitación se me hizo demasiado pequeña, las paredes me oprimían con un abrazo asfixiante. No sé cómo decir esto, Gerardo, empezó, con voz cuidadosa y deliberada. Pero mereces saber la verdad. El silencio entre nosotros era denso, una fuerza tangible que crepitaba como una tormenta a punto de estallar. El pulso me retumbaba en los oídos, ahogando todo excepto la anticipación de lo que ella diría a continuación. Abrió los labios, pero al principio no salió ninguna palabra, solo una vacilación que no hizo más que aumentar mi temor. Y entonces lo dijo.
Julián, no es un extraño cualquiera, murmuró. Lleva mucho tiempo en mi vida. Sentí que se me caía el alma a los pies, como si me hubieran arrancado de cuajo los cimientos que tenía debajo. La habitación pareció inclinarse, mi visión se redujo a Maritza y la confesión silenciosa que se desentrañaba entre nosotras. Di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Mi voz apenas se elevó por encima de un susurro, pero cada palabra llevaba la fuerza de mi corazón roto. Su mirada no vaciló. He estado viéndolo, Gerardo. Durante años. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Un dolor agudo y retorcido se enroscó en mi pecho, ardiendo como un incendio descontrolado. Mis dedos se cerraron en puños, las uñas se clavaron en mis palmas cuando la gravedad de su confesión se hizo evidente. Años. Ni un momento de debilidad. Ni un error. Una traición calculada y continua. Di un traspié hacia la mesa, y la madera maciza bajo mi palma fue lo único que me mantuvo en pie. Mi mente corría, buscando cualquier cosa que diera sentido a lo que estaba escuchando. Las reuniones secretas, los viajes repentinos, la mirada distante en sus ojos cuando pensaba que no estaba mirando. Cada momento que había dejado de lado, pensando que estaba exagerando, se derrumbó sobre mí en una avalancha de comprensión. ¿Cuánto tiempo? La pregunta apenas se me escapó de los labios, pero tenía que saberlo. Maritza exhaló, pasándose una mano por el cabello oscuro. Desde antes de que muriera tu padre, admitió. Antes de que la tierra fuera tuya. Antes de todo. Una risa amarga se me escapó, hueca y cruda. Así que nunca fue por amor, escupí. Fue por esto. La tierra. La herencia. Yo. Se estremeció ante mis palabras, pero no lo negó. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. La sangre me rugió en los oídos mientras la ira me invadía, una fuerza tan potente que apenas podía contenerla. Me di la vuelta y recorrí la cocina de un lado a otro, apretando y aflojando los puños mientras luchaba contra el impulso de arremeter, de romper algo, de hacer añicos la ilusión que había sido mi matrimonio. Entonces lo oí. El silencioso crujido de la puerta principal. Una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba él. Julián estaba en la puerta, con una expresión indescifrable. Tuvo la audacia de mirarme como si perteneciera aquí, como si este fuera su lugar, su derecho. Todo mi cuerpo se tensó, su visión encendió algo primario e implacable dentro de mí. Hijo de puta. No le dejé terminar. Mi puño chocó con su mandíbula antes de que me diera cuenta de que me había movido, y el impacto me envió una onda expansiva por el brazo. Julián se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la cara, pero yo no había terminado. Años de traición, de engaño, de hacerme quedar como un tonto, se desbordaron y lo dejé salir todo. Se recuperó rápidamente, empujándome hacia atrás con una fuerza que casi me hace estrellarme contra la mesa. Maritza gritó, pero el sonido era distante, ahogado por la furia que crepitaba en mis venas. Chocamos de nuevo, forcejeando como animales, nuestros cuerpos chocando contra los muebles, derribando sillas. Su puño encontró mis costillas, una aguda ráfaga de dolor irradiando a través de mi costado, pero apenas lo sentí. Agarré la parte delantera de su camisa, forzándolo contra la pared, mi respiración entrecortada, mi visión nublada por la rabia. ¿Ha merecido la pena? Gruñí. ¿Destruir todo? ¿Traicionar a tu propia sangre? La expresión de Julián se retorció, algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos, pero no fue suficiente. Ni de lejos. Maritza tiró de mi brazo, su voz suplicante. Gerardo, para. Pero no pude. Lo empujé de nuevo, apretando mi agarre. ¿La querías? No respondió de inmediato. Y esa vacilación, esa maldita vacilación, fue mi punto de ruptura. Lo solté, retrocediendo mientras el peso de todo se asentaba sobre mí como una ola aplastante. Mis respiraciones eran cortas e irregulares, mi cuerpo temblaba de adrenalina. Julián se limpió la sangre de la comisura de la boca, su expresión volvió a ser indescifrable.
Nunca quise que fuera así, murmuró. Una risa amarga se me escapó de la garganta. ¿Esperas que me crea eso? Me di la vuelta antes de hacer algo que no pudiera deshacer. Mi mirada se posó en Maritza, con el rostro surcado por las lágrimas y el cuerpo temblando. Por un momento fugaz, vi a la mujer que una vez amé, la mujer con la que había construido una vida. Pero esa mujer se había ido. Se había ido hacía mucho tiempo. Me pasé una mano por el pelo y exhalé con temblor. No puedo hacer esto, susurré. Luego, más alto, más firme, no lo haré. Y con eso, me alejé, dejándolos a ambos en las ruinas de lo que habían hecho. Pero esto no había terminado. Ni mucho menos. El aire nocturno era espeso, cargado con el olor a tierra mojada y el tenue sabor metálico de la sangre que persistía en mi nariz. Mis manos temblaban a los lados, los nudillos en carne viva y doloridos por el lugar donde habían chocado con el rostro de Julián. Todavía podía sentir el escozor, la forma en que su mandíbula se había doblado ligeramente bajo la fuerza de mi puñetazo. Respiraba a bocanadas cortas y entrecortadas, y cada inhalación me abrazaba los pulmones mientras estaba fuera de mi casa, mirando las ventanas tenuemente iluminadas. Maritza y Julián seguían dentro. Los había dejado allí, de pie entre los restos de muebles destrozados y la confianza rota, con sus voces apagadas y urgentes detrás de mí. No podía soportar oírlos más, no podía soportar ver la culpa en su rostro o el arrepentimiento silencioso y exasperante en sus ojos. Me habían robado algo, algo que no podía nombrar, y el dolor hueco en mi pecho me decía que nunca volvería. Necesitaba aire, espacio, cualquier cosa que me impidiera volver a entrar y terminar lo que había empezado. Mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera alcanzarlos, llevándome por el camino de tierra lejos de la casa, pasando por los árboles que susurraban en el viento, sus hojas secas crujiendo como murmullos conspiradores. La tierra se extendía ante mí, oscura e interminable, un sombrío recordatorio de la herencia que había destrozado mi vida. Una roca crujió bajo mi bota, sacándome de mis pensamientos. Mi cabeza latía, un dolor sordo y persistente que pulsaba detrás de mis ojos. Me pasé una mano por la cara, manchándome la piel de sudor y algo más caliente. Sangre. No mía. De Julián. La satisfacción que brilló en mi interior fue breve, rápidamente devorada por el peso aplastante de todo lo que acababa de suceder. Debería haberme sentido aliviada, reivindicada, algo. En cambio, todo lo que sentí fue agotamiento, una pesadez insoportable que se asentaba en mis huesos. Un susurro en la distancia me puso tensa, mis instintos se agudizaron. Alguien estaba allí, observando. Me giré bruscamente, mi mirada escudriñando el horizonte oscuro. Gerardo. La voz era familiar, baja y cautelosa. Exhalé lentamente, con los hombros ligeramente caídos al reconocer la silueta que se acercaba a mí. Era Santiago, mi amigo más antiguo, la única persona en la que todavía confiaba en este desastre olvidado de Dios. Se acercó, sus botas crujiendo contra la tierra seca. La luz de la luna iluminó los bordes de su rostro, revelando el profundo surco de su frente y la preocupación que se reflejaba en sus ojos. ¿Qué demonios ha pasado ahí atrás?, preguntó con voz ronca de preocupación. Solté una risa amarga y negué con la cabeza. ¿Qué no ha pasado? Santiago suspiró y se frotó la barbilla con una mano. He oído gritos. Te he visto salir como si te persiguiera un maldito fantasma. Y ahora estás aquí con cara de haber pasado por una guerra. Su mirada se posó en mis manos, la piel rajada, las manchas oscuras de sangre. Jesús, Gerardo. No lo hagas, advertí, con voz aguda. No me digas que me calme, no me digas que no valió la pena. No sabes lo que han hecho. Sus ojos se oscurecieron. Me hago una idea bastante clara. La gente habla, amigo. Apreté la mandíbula, las palabras me dolían más de lo que debían. Por supuesto que la gente hablaba. Era un pueblo pequeño. Los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. Santiago respiró lentamente, midiendo sus palabras. ¿Y ahora qué?
¿Vas a dejarlo pasar? ¿Vas a dejar que ganen? Me puse rígido. ¿Crees que esto se trata de ganar? ¿De orgullo? Creo que se trata de justicia. De no dejar que te destrocen la vida sin consecuencias. Un sabor agudo y amargo cubrió mi lengua. Justicia. La palabra sonaba hueca, sin sentido. ¿Qué justicia había en algo así? En una traición tan profunda, ¿qué había sido tan meticulosamente planeada? Gerardo. La voz de Santiago era ahora más tranquila, con un tono cercano a la desesperación. No puedes desaparecer sin más. Esto no ha terminado. Sabía que tenía razón. Por mucho que quisiera desaparecer en la noche, dejar atrás la tierra y todo lo que le pertenecía, no podía. Todavía no. Mis manos se cerraron en puños a los lados. No. No ha terminado. Santiago me estudió durante un largo momento antes de asentir. Entonces asegurémonos de que salgas de esto en pie. Una respiración lenta pasó por mis labios. Por primera vez desde que me había ido de esa casa, algo dentro de mí se estabilizó. No estaba sola. Y no había terminado de luchar. La luz de la mañana se colaba por las rendijas de las persianas, atravesando la oscuridad que había permanecido en mi habitación toda la noche. Apenas había dormido, mi cuerpo se negaba a relajarse, mi mente corría a través de todos los escenarios posibles de lo que estaba por venir. La casa parecía vacía, hueca, como un cadáver al que le habían quitado todo lo que una vez tuvo. Los ecos de la noche anterior aún se aferraban a las paredes, recordatorios de la pelea, de la traición, de la innegable verdad que había destrozado todo lo que creía saber. Me incorporé lentamente, sintiendo el dolor sordo en los nudillos por el lugar donde habían chocado con el rostro de Julián. La hinchazón había disminuido ligeramente, pero los moretones seguían ahí, marcados en mi piel. Flexioné los dedos, haciendo una mueca de dolor cuando me atravesaron. Un recordatorio de mi ira, mi pérdida, mi desesperación. La casa estaba demasiado tranquila. Me levanté y me arrastré hasta la cocina, cada paso pesado por el peso del cansancio. La cafetera gorgoteó mientras preparaba una taza, el rico aroma llenó el aire, enmascarando momentáneamente la ranciedad del arrepentimiento que se había instalado en mi hogar. Serví una taza, tomé un sorbo y dejé que la amargura invadiera mi lengua, anclándome. Entonces llegó el golpe. Agudo. Medido. Dejé la taza en el suelo, acelerando el pulso mientras caminaba hacia la puerta. Apreté con fuerza el pomo mientras la abría. Santiago estaba allí, con el rostro sombrío, sus ojos escudriñándome como si estuviera haciendo un inventario de mi estado. «Tienes un aspecto horrible», dijo, empujándome para entrar en la casa sin esperar a que lo invitara. «Gracias», murmuré, cerrando la puerta tras él. Se apoyó en el mostrador, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Y bien? ¿Cuál es el plan? Exhalé, pasándome una mano por el pelo. No lo sé, Santiago. Ni siquiera sé por dónde empezar. Entonces averiguémoslo, dijo simplemente. Lo miré, a la determinación inquebrantable en su mirada. Santiago siempre había sido el tipo de hombre que no se echaba atrás en una pelea, que no huía cuando las cosas se ponían difíciles. Y en ese momento, yo necesitaba eso. Asentí. De acuerdo. Empecemos con Julián. Santiago sonrió con aire socarrón. Ahora sí que hablas. El pueblo estaba despierto cuando llegamos. Las calles estaban llenas de vendedores que montaban sus puestos, y el aroma de tortillas recién hechas y carne asada flotaba en el aire. La gente se movía de un lado a otro, sus conversaciones se entrelazaban en un murmullo de actividad matutina. Pero yo tenía un objetivo en mente. Julián. Santiago y yo nos dirigimos al otro extremo de la ciudad, donde se sabía que él solía ir. Una cantina, escondida detrás de una hilera de edificios antiguos, con un letrero descolorido apenas legible. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Santiago mientras estábamos fuera. No, admito. Pero necesito respuestas. Asintió y juntos entramos.
El aire estaba cargado de humo y el persistente olor a cerveza derramada. El lugar estaba casi vacío, salvo por unos cuantos ancianos que tomaban sus bebidas matutinas en el bar. Y entonces allí estaba él. Julián estaba sentado en un rincón, con una bebida en la mano y la cara todavía magullada por la noche anterior. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión osciló entre la sorpresa y algo más oscuro. Me acerqué, con Santiago a mi lado, mis pasos lentos y deliberados. «Tenemos que hablar», dije con voz baja. Julián exhaló y dejó su bebida. «Me imaginé que vendrías a buscarme». «Has acertado». Se produjo un largo silencio entre nosotros, cargado de palabras no dichas, de rabia inexpresada. «No quería que pasara así, Gerardo», dijo finalmente Julián, con una voz más suave de lo que esperaba. «Pero ha pasado». Apreté los puños contra mis costados. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más quieres?», preguntó, reclinándose en la silla. «¿Quieres una disculpa? ¿Quieres que te diga que me arrepiento? ¿Cambiaría eso algo?». Sentí que Santiago se movía a mi lado, con el cuerpo tenso, listo para intervenir si era necesario. «No», admití. «Pero quiero saber por qué». Julián suspiró y se frotó la cara con la mano. «Porque podía. Porque ella me dejó. Porque tu padre puso todo esto en marcha antes de que ninguno de los dos pudiera opinar». Entrecerré los ojos. «¿Qué diablo significa eso?». Me miró entonces, me miró de verdad, y por primera vez vi algo más que petulancia en su expresión. «Gerardo, nunca se suponía que fueras a tener esta tierra». Las palabras me dieron un escalofrío. «¿De qué estás hablando?», pregunté. Julián se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta casi susurrar. «Nuestro padre se lo prometió a mi madre. A mí. Pero cuando él murió, tú te quedaste con todo. Y ella, se aseguró de que no lo olvidara». Una lenta y progresiva comprensión se apoderó de mí. Maritza lo sabía. Él asintió. Ella lo sabía. Siempre lo supo. El suelo bajo mis pies se sentía inestable, como si todo lo que había creído se estuviera moviendo, resquebrajándose. La tierra de mi padre, mi matrimonio, mi vida, todo se había construido sobre una mentira. Di un paso atrás lentamente, sacudiendo la cabeza. ¿Me estás diciendo que ella estaba contigo por rencor? Quizá al principio. Pero después de un tiempo, no sé. Quizá se convirtió en otra cosa. No sabía si reírme o gritar. ¿De verdad esperas que me crea eso?». Julián exhaló, mirando su bebida. «Cree lo que quieras. Pero esa es la verdad». Me di la vuelta, con la mente acelerada y el corazón latiendo con fuerza. Necesitaba salir de allí, respirar, pensar. Santiago me siguió mientras salía furiosa, con el sol de la mañana cegador después de la penumbra de la cantina. «Gerardo». «Ahora no», dije, con la voz temblorosa. «Necesito tiempo». Y con eso, me alejé, con el peso de la verdad aplastándome como una montaña. Nada volvería a ser igual. Las calles se difuminaban a mi alrededor mientras caminaba sin rumbo, con la mente en una tormenta de furia y traición. El sol, antes cálido, ahora me resultaba sofocante, golpeándome en la espalda como si me presionara contra la misma tierra sobre la que me habían mentido. La tierra de mi padre. Mi supuesta herencia. Pero todo estaba ahora manchado, un premio por el que se había luchado mucho antes de que yo supiera que formaba parte del juego. Avancé sin rumbo por la ciudad, pero cada paso me resultaba más pesado que el anterior. Mi cuerpo me impulsaba hacia adelante, pero mi mente estaba atrapada en el pasado, en las conversaciones, las discusiones, los fugaces momentos de duda que había ignorado a lo largo de los años. Maritza. Julián. Sus nombres estaban ahora grabados en mi conciencia como cicatrices que nunca desaparecerían. Finalmente, me encontré a las afueras de un viejo bar cerca de las afueras de la ciudad, un lugar en el que no había entrado en años. Era un antro con poca luz, el tipo de lugar al que la gente iba a olvidar en lugar de recordar. Me pareció apropiado.
Empujé la puerta para abrirla y el olor a cerveza rancia y a humo de cigarrillo se me metió en la nariz al entrar. Algunas cabezas se volvieron, pero ninguna se detuvo, todos aquí tenían sus propios fantasmas que ahogar. Me senté en la barra, golpeando los nudillos contra la madera, sintiendo el dolor crudo de mi pelea con Julián. El camarero, un hombre mayor con el pelo canoso y una mirada cómplice, me sirvió una copa sin decir una palabra. No hizo falta que preguntara. Debía de tener el mismo aspecto que todos los hombres que habían entrado aquí con el peso de una vida arruinada sobre los hombros. El primer sorbo quemó, pero lo acepté. Necesitaba el fuego, necesitaba algo que adormeciera el caos en mi pecho. Pero incluso cuando el alcohol se deslizó por mi garganta, los pensamientos no cesaron. Las preguntas. La ira. La abrumadora necesidad de hacer algo, de hacerles pagar, de recuperar la vida que me habían robado. Una voz interrumpió mis pensamientos. Gerardo. Me giré y mi mirada se posó en un rostro familiar. Ignacio, un viejo amigo, alguien a quien no había visto en años pero que siempre había estado ahí en el fondo de mi vida. Me miró con algo parecido a la simpatía, pero había algo en su mirada, una agudeza que me hizo sentarme más erguido. He oído lo que ha pasado, dijo, tomando el taburete junto a mí. Este pueblo habla. Solté una risa amarga y sacudí la cabeza. Claro que sí. Se inclinó un poco y bajó la voz. Tienes que tener cuidado, hermano. Julián, no ha terminado contigo. Una lenta y fría sensación se me subió por la columna vertebral. ¿Qué quieres decir? Ignacio suspiró, miró a su alrededor en el bar antes de volver a hablar. He estado escuchando cosas. Ha estado hablando con la gente. Tratando de ponerlos en tu contra. Haciéndote parecer el villano en todo esto. Me quedé con la boca abierta. Por supuesto que lo estaba. No estaba satisfecho con quitarme a mi esposa. También quería mi reputación. Mi legado. Todo. Exhalé lentamente, obligándome a mantener la calma. Déjalo hablar, dije con voz ronca. No me importa lo que diga. Ignacio me estudió durante un largo momento. Deberías. Porque no solo está hablando. Está planeando algo. Un peso oscuro y premonitorio se instaló en mi pecho. ¿Qué clase de algo? Ignacio vaciló, luego se acercó. Algo que podría arruinarte para siempre. Encontré su mirada, mis manos se cerraron en puños. Ya había perdido demasiado. No iba a dejar que Julián se llevara el resto. Me levanté de repente, dejé caer algo de dinero en la barra y me bebí el resto de la copa de un trago. El fuego volvió a arder, pero esta vez alimentaba algo más. Determinación. No voy a dejar que gane, murmuré, más para mí que para Ignacio. Él asintió lentamente. Entonces sé inteligente. Di media vuelta y salí del bar, con la mente acelerada. Si Julián quería guerra, la tendría. Pero esta vez, yo no sería la que se dejara pillar con la guardia baja. El aire nocturno me golpeó como una bofetada, frío y aleccionador. La ciudad se extendía ante mí, sus calles llenas de recuerdos que ya no quería guardar. Mi hogar ya no era un hogar. Mi matrimonio era una mentira. Mi futuro, incierto. Pero una cosa estaba clara. Ya estaba harta de hacer el tonta. Julián había jugado su juego, pero ahora era mi turno. Y me iba a asegurar de que cuando esto terminara, él se arrepintiera de cada movimiento que había hecho en mi contra. La noche se extendía ante mí, un abismo interminable lleno de ecos de recuerdos que ya no deseaba reclamar. Mis botas golpearon la calle adoquinada con pasos lentos y deliberados, cada pisada un recordatorio de que todavía estaba aquí, todavía en pie a pesar de los escombros en los que se había convertido mi vida. La ciudad estaba más tranquila ahora, su habitual animación amortiguada por el peso de lo que se había desmoronado en los últimos días. El aire olía a polvo y lluvia lejana, un leve susurro de algo purificador que sabía que nunca llegaría a mí. Pasé por delante de la antigua panadería, con sus persianas cerradas, el aroma a pan persistía como un fantasma en el aire.
Todavía podía recordar las mañanas en las que Maritza y yo nos deteníamos aquí, riéndonos con el café, con su mano caliente en la mía. Pero eso era otra vida. Una vida en la que aún no la había visto como realmente era. El pensamiento inundó mi boca de un sabor amargo, y escupí en el pavimento, como si me deshiciera del veneno que su nombre dejaba en mi lengua. Julián. El nombre latía en mi mente como una herida que se negaba a coagularse. Me lo había quitado todo y aún quería más. La advertencia de Ignacio resonó en mi cráneo: no ha terminado contigo. Y yo tampoco había terminado con él. Me encontré en la puerta de Santiago antes de haber tomado la decisión consciente de ir allí. El viejo marco de madera mostraba las marcas del tiempo, la pintura descascarillada en los bordes. Llamé una vez, 2 veces, y luego la puerta se abrió con un chirrido. Santiago estaba allí de pie, su silueta recortada contra el tenue resplandor de la única bombilla de su pasillo. No parecía sorprendido de verme. En todo caso, era como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. La habitación olía a cuero y tabaco viejo, el aroma de la tranquila contemplación de Santiago. Sirvió 2 vasos de mezcal sin preguntar, colocando uno frente a mí mientras me sentaba en su maltrecha mesa de madera. Me quedé mirando el vaso un momento antes de beberlo de un trago, el ardor agudo e inmediato, pero no lo suficiente como para apagar el fuego dentro de mí. «¿Estás listo para hacer algo al respecto?», dijo Santiago, más como una afirmación que como una pregunta. Asentí, con los dedos agarrados al borde de la mesa. «No puedo dejar que siga destrozando mi vida». Santiago me estudió durante un largo momento antes de reclinarse, con la silla crujiendo bajo su peso. «Entonces necesitas un plan, Gerardo. Ahora mismo, te mueves por la ira. Eso es peligroso». Exhalé con fuerza. «¿Qué sugieres?». Una lenta sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. «Nos aseguramos de que Julián no consiga lo que quiere». La idea echó raíces en mi pecho, enroscándose con fuerza como una serpiente a la espera de atacar. «¿Y cómo lo hacemos?». Santiago se inclinó hacia adelante, con voz baja. «Primero, tenemos que saber exactamente lo que está planeando». Mi mente corrió a través de las posibilidades, cada una más exasperante que la anterior. No tenía ninguna duda de que Julián estaba tramando algo, algún movimiento final para asegurarse de que yo quedara completamente borrado del panorama. El pensamiento solo solidificó mi determinación. No iba a dejar que eso sucediera. A la mañana siguiente, me fui temprano, con la cabeza aún pesada por el peso de las palabras de Santiago. Las calles volvían a estar vivas, los vendedores pregonando sus mercancías matutinas, el aroma de los tamales y la fruta fresca llenando el aire. Era casi risible como el mundo seguía girando, ajeno a la ruina de mi vida. Me dirigí a las afueras de la ciudad, donde se sabía que Julián solía merodear. La vieja cantina estaba allí, desgastada y ligeramente inclinada hacia un lado, una reliquia de secretos y tratos rotos. Empujé la puerta para abrirla, mis ojos se adaptaron a la penumbra del interior. El camarero apenas me miró mientras caminaba hacia la parte de atrás. Julián estaba allí, como esperaba. Estaba sentado en una mesa de la esquina, de espaldas a mí, enfrascado en una conversación con otro hombre. Lo reconocí, Carmelo, un empresario local con más deudas que aliados. Hablaban en voz baja, con gestos sutiles pero significativos. Me acerqué lo suficiente para captar el final de su conversación. «Es solo cuestión de tiempo», decía Julián, con una voz llena de confianza engreída. «Una vez que esté en mis manos, no le quedará nada». Carmelo se rió entre dientes, haciendo girar el vaso que tenía en la mano. «¿Y está seguro de que ella cumplirá su parte?». «Ella». «Maritza». Una sensación de malestar se enroscó en mi estómago, pero me obligué a quedarme quieto, a escuchar. «No tiene elección», dijo Julián con tono desdeñoso. «Sabe lo que está en juego». Sentí que se me cortaba la respiración, el pulso retumbaba en mis oídos. No se trataba solo de mi tierra. Seguían trabajando juntos.
Maritza no solo era cómplice, sino que le estaba ayudando activamente a destruirme. La rabia que había estado latente bajo mi piel se encendió. Apreté los puños, resistiendo apenas el impulso de acercarme y romperle hasta el último hueso de su cara engreída. Pero las palabras de Santiago resonaron en mi mente. Necesitas un plan. Di media vuelta y salí, cada paso cargado con el peso de lo que acababa de descubrir. Maritza y Julián no habían terminado conmigo. Ni mucho menos. Pero me habían subestimado. Cuando volví a la casa de Santiago, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Siguen trabajando juntos, dije en cuanto abrió la puerta. Sus ojos se oscurecieron. Cuéntamelo todo. Lo hice. Cada palabra, cada sonrisa, cada traición que habían tejido en el tejido de mi vida. Cuando terminé, Santiago se reclinó, con los brazos cruzados y una mirada contemplativa en el rostro. Podemos usar esto, dijo finalmente. Entrecerré los ojos. ¿Cómo? La sonrisa de Santiago fue lenta, deliberada. Asegurándonos de que se destruyan entre ellos antes de que tengan la oportunidad de destruirte a ti. Y así, sin más, se plantó la primera semilla de la venganza. El cielo de la madrugada era de un tono gris intenso, cargado de la promesa de lluvia. Me quedé de pie en el borde del porche de Santiago, con los pensamientos enredados en la tormenta que se gestaba por dentro y por fuera. La revelación del continuo engaño de Maritza y Julián se había apoderado de mí como una niebla espesa y sofocante, pero esta vez no me estaba ahogando en ella. No, esta vez tenía un plan. Y no iba a dejar que me vieran venir. Santiago se apoyó en el marco de la puerta detrás de mí, con los brazos cruzados, sus agudos ojos estudiándome. Pareces un hombre listo para empezar una guerra, reflexionó. Me giré ligeramente, apretando la mandíbula. Lo estoy. Asintió lentamente, con los labios torcidos en algo que no era exactamente una sonrisa, pero que tenía el mismo toque de satisfacción. Bien. Porque vas a tener que ser despiadado, hermano. No se trata solo de recuperar lo que es tuyo. Se trata de asegurarte de que nunca más puedan tocarte. Sus palabras se asentaron profundamente en mi pecho, anclándome. Tenía razón. No se trataba solo de venganza. Se trataba de supervivencia. El primer paso era la información. Necesitaba saber exactamente qué planeaban Julián y Maritza, y para eso, necesitaba a alguien que se moviera en sus círculos pero que no fuera totalmente leal a ellos. Alguien que tuviera algo que perder. Alguien que pudiera ser comprado. Así fue como me encontré frente al taller de Ramiro esa misma tarde. Ramiro siempre había sido el tipo de hombre que seguía el dinero, cambiando de alianzas como una serpiente mudando de piel. Ya había hecho pequeños trabajos para Julián antes, moviendo cosas, haciendo contactos. Pero no era de la familia. No era de la sangre. Eso lo hacía débil, y yo podía trabajar con eso. La tienda olía a aceite de motor y óxido, el espeso aroma se adhería al aire cuando entré. Ramiro levantó la vista de debajo del capó de una vieja camioneta, limpiándose las manos con un trapo antes de tirarlo a un lado. Sus ojos brillaron con algo de recelo cuando me vio, pero lo enmascaró rápidamente con una sonrisa. Vaya, si es Gerardo, dijo con acento arrastrado, con voz suave pero sin la confianza que solía tener. No esperaba verte aquí. No me molesté en hacer cumplidos. Necesito información. Ramiro arqueó una ceja y tiró el trapo sobre el banco de trabajo. ¿De verdad? ¿Y qué te hace pensar que tengo algo que valga la pena escuchar? Me acerqué, dejando que el peso de mi presencia se asentara entre nosotros. Porque sé que has estado haciendo recados para Julián. Y sé que él no te lo cuenta todo. Pero te cuenta lo suficiente. Los labios de Ramiro se apretaron en una delgada línea. Estaba debatiendo, calculando si el riesgo de hablar conmigo superaba el riesgo de guardar silencio. Metí la mano en el bolsillo, saqué un sobre grueso y lo dejé en el banco de trabajo entre nosotros. Sus ojos se posaron en él, la tentación era clara en la forma en que sus dedos se movían nerviosamente a sus lados. Eso es solo por hablar, dije.
Hay más si me das algo que pueda usar. Por un momento, el silencio se extendió entre nosotros, pesado y espeso. Luego, con un suspiro resignado, Ramiro tomó el sobre, hojeó los billetes antes de guardarlo en su bolsillo. Está bien, murmuró. Pero no lo has oído de mí. Asentí. Entendido. Se pasó una mano por el pelo y exhaló con fuerza. Julián va rápido. Sabe que no vas a echarte atrás y quiere asegurarse de que no tengas la oportunidad de tomar represalias. Está hablando con gente importante. Abogados, funcionarios. Está intentando enterrarte bajo tanta mierda legal que cuando te des cuenta de lo que está pasando, no te quedará nada. Mis puños se cerraron con fuerza. Esperaba algo así, pero oírlo confirmado fue como echar gasolina a un fuego que ya estaba ardiendo. ¿Y Maritza? Pregunté con voz dura. Ramiro vaciló. Está jugando a dos bandas, pero no te equivoques, está más metida con el de lo que quiere que pienses. Se ha estado reuniendo con gente a puerta cerrada, para asegurarse de que, cuando todo se venga abajo, caiga de pie. Se me retorció el estómago, pero me obligué a permanecer quieta. A mantener el control. ¿Dónde? Exigí. ¿Dónde se reúne con ellos? Ramiro volvió a dudar, pero el peso del dinero en su bolsillo pareció empujarlo hacia adelante. Hay una casa, a las afueras de la ciudad. Una villa antigua. Ha estado yendo allí a altas horas de la noche. Eso era todo lo que necesitaba oír. Me di la vuelta sin decir nada más, salí de la tienda y me adentré en la luz mortecina del atardecer. El cielo se había oscurecido, las nubes de tormenta se hacían más pesadas, más espesas. Le di la bienvenida. Que venga la tormenta. Santiago estaba esperando cuando regresé. Me echó un vistazo y asintió. ¿Has encontrado algo? Asentí. Sé dónde se reúne con ellos. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces es hora de hacerle una visita. El viaje a la villa transcurrió en silencio, salvo por el leve zumbido del motor. Apretaba con fuerza el volante, mi pulso era constante. No tenía miedo. No dudaba. Estaba preparado. Cuando llegamos, había empezado a llover, con gotas gruesas salpicando el parabrisas. La villa se alzaba en la oscuridad, con las ventanas brillando con una luz tenue y parpadeante. Las sombras se movían en el interior. Maritza estaba allí. Y no estaba sola. Apagué el motor y me volví hacia Santiago. No hay vuelta atrás después de esto. Sonrió con aire socarrón. Ni se me ocurriría. Salía la lluvia, con el aliento firme y un propósito claro. Este era el principio del fin. La lluvia caía con más fuerza mientras avanzaba hacia la villa, cada gota como una aguja fría que me atravesaba la piel. El aire olía a tierra mojada y a algo más penetrante, como la anticipación de un enfrentamiento largamente esperado. Santiago me seguía, con su silencio pesado, su presencia una fuerza constante a mi lado. La villa se alzaba en la oscuridad, su fachada, antaño elegante, ahora desgastada y agrietada. Un lugar donde se habían susurrado secretos, donde se habían planeado traiciones. El resplandor de la luz de las velas parpadeaba desde el interior, las siluetas se movían detrás de las cortinas. Maritza estaba aquí. Julián estaba aquí. Y yo había terminado de hacerme el tonto. Santiago y yo nos movimos sin hablar, saliendo del camino de grava y pisando la hierba húmeda, con las botas hundiéndose ligeramente en el barro. La puerta trasera estaba entreabierta, un descuido o un acto deliberado. Empujé la puerta lentamente, y las viejas bisagras crujieron en señal de protesta. Dentro, el aire estaba cargado del aroma de la madera vieja, la tela húmeda y la inconfundible amargura de la traición. Nos colamos dentro, sin que se dieran cuenta de nuestra presencia. De la habitación contigua llegaban voces apagadas, bajas y urgentes. Me acerqué sigilosamente y me detuve justo fuera de la puerta. A través del estrecho hueco, pude verlos. Maritza estaba sentada en el sofá, con la espalda rígida y las manos fuertemente entrelazadas.
Frente a ella, Julián se inclinaba hacia adelante, con el rostro enmascarado por una tranquila determinación. Entre ellos, había una pila de papeles sobre la mesa de café, con un grueso sobre encima. «Tienes que firmarlo», murmuró Julián, con voz tranquila pero insistente. «Es la única forma de asegurarlo todo antes de que Gerardo haga su siguiente movimiento». Las manos de Maritza temblaron ligeramente. «No sé si puedo hacerlo». Julián exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. «No seas ingenua. Ya has elegido tu bando. Si te echas atrás ahora, lo pierdes todo». Los músculos de mi mandíbula se tensaron. Di un paso adelante y abrí la puerta con una fuerza lenta y deliberada. El sonido de la madera rozando el suelo hizo que ambos se volvieran bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Perderlo todo? Mi voz era firme, tranquila, pero la tormenta dentro de mí arreciaba. «Creo que tenemos que hablar de eso». Maritza palideció, sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Julián se puso tenso, sus dedos se movieron hacia el sobre que estaba sobre la mesa. Santiago entró detrás de mí, su presencia llenó la habitación como una amenaza tácita. «Yo le escucharía si fuera tú», dijo con indiferencia, cruzando los brazos sobre el pecho. «Parece que ambos habéis estado ocupados». El silencio era asfixiante. El único sonido era el lejano estruendo de un trueno, que resonaba en la vacía villa. «¿Qué es esto?». Señalé los papeles. ¿Un último movimiento antes de enterrarme por completo? Maritza tragó saliva. «Gerardo, yo». «Ahórratelo», la interrumpí, con voz baja, cansada. «No quiero excusas. Quiero la verdad. Toda la verdad». Los ojos de Julián se movieron rápidamente entre Santiago y yo, calculando, sopesando sus opciones. Luego, con una lenta exhalación, se reclinó hacia atrás, con una pequeña sonrisa en los labios. «Bien. ¿Quieres la verdad? Aquí está». Golpeó el sobre. «Este es el paso final para asegurar la tierra de tu padre a mi nombre. Legalmente. Maritza es parte de esto, por supuesto. Teníamos que asegurarnos de que todo se hiciera sin problemas». Se me escapó una risa aguda, amarga y hueca. «¿De verdad pensaste que no me enteraría? ¿Que me quedaría al margen y dejaría que te lo llevaras todo? Gerardo, siempre has sido demasiado confiado. Por eso ha sido tan fácil». Maritza se estremeció ante sus palabras, la culpa brilló en su rostro. Por un breve momento, vi algo parpadear en sus ojos, arrepentimiento, tal vez, o la comprensión de que había respaldado al hombre equivocado. Santiago dio un paso adelante entonces, su tono era casual pero con un toque de acero. «Mira, este es el problema con tu plan, Julián. Te volviste codicioso. Y los hombres codiciosos cometen errores». La sonrisa de Julián se desvaneció. «¿De qué estás hablando?». Santiago sacó una pequeña grabadora de su bolsillo y pulsó el botón de reproducción. La propia voz de Julián llenó la habitación, metálica pero clara. «Ella no tiene elección. Sabe lo que está en juego». Maritza se quedó sin aliento, sus ojos se clavaron en Julián. «¿Grabasteis?». «Nosotros no», dije, interrumpiéndola. «Ramiro. Resulta que la lealtad se puede comprar tan fácilmente como la traición». El rostro de Julián se oscureció, sus manos se cerraron en puños. «Me tendiste una trampa». Me acerqué, elevándome sobre él. «No, Julián. Tú te tendiste una trampa en el momento en que decidiste quedarte con lo que era mío». Maritza se puso de pie, con voz temblorosa. «Gerardo, por favor». Me volví hacia ella, con mi ira ahora más fría, más mesurada. «Tú tomaste tu decisión, Maritza. Y ahora tienes que vivir con ella». Julián se movió de repente, con la mano buscando el sobre, pero Santiago fue más rápido. Golpeó el sobre con el puño, inmovilizándolo sobre la mesa. «Yo no haría eso si fuera tú». Julián se quedó inmóvil, con la mandíbula tan apretada que pensé que se le romperían los dientes.
Me incliné hacia él, con mi voz como un susurro de finalización. Vete, Julián. Deja esta ciudad, deja mi vida y no vuelvas nunca. Si no lo haces. Dejé que el silencio hablara por sí mismo. Por primera vez, Julián parecía inseguro. La confianza, la arrogancia, se resquebrajaron, solo un poco. Maritza dio un paso atrás, su mirada se deslizó entre nosotros, dándose cuenta. No tiene salida de esto, susurró. Julián exhaló lentamente, luego asintió una vez. Está bien. Se puso de pie, sus movimientos rígidos, su orgullo aún intacto incluso cuando sus planes se derrumbaban a su alrededor. Me lanzó una última mirada antes de salir furioso bajo la lluvia. Maritza se quedó un momento, con los ojos suplicantes. Gerardo. Vete, dije simplemente. Sus hombros se hundieron y, con un último movimiento de cabeza derrotada, lo siguió a la tormenta. El silencio llenó la habitación, más pesado que antes. Santiago soltó un silbido bajo. Bueno. Ha ido mejor de lo esperado. Exhalé, mi cuerpo finalmente se relajó. Se acabó. Santiago me dio una palmada en el hombro. No, hermano. Esto no ha hecho más que empezar. Miré alrededor de la villa, a los restos de mi antigua vida, a las ruinas de la confianza y el amor que se habían hecho añicos sin posibilidad de reparación. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. La tormenta de fuera seguía arreciando, pero por dentro, por fin me sentía libre.